que hoy dedicamos a nuestro Padre Celestial en ese entendimiento, en esta reflexión hoy que tendremos acerca de esta carta que fue enviada a la iglesia de Éfeso. Las cartas en el mundo antiguo fueron muy comunes. Hoy ya no lo son, ¿verdad, hermanas? Ya no usamos las cartas, ¿verdad? Porque sabemos que se tardan de 15 a 20 días podrán llegar, pero ahora nos es más fácil. Las llamadas, el WhatsApp, el Messenger, se nos hace mucho más fácil esta comunicación. Sin embargo, estas cartas son tan relevantes porque vienen de parte de Dios. Para nosotras, 7 cartas para 7 iglesias, ¿verdad? ¿Quién las envía? Es Cristo. Cristo es considerado novio. En el libro de Apocalipsis 21:2, usted lo puede leer. Creo que ahí tenemos la imagen donde usted puede corroborar. Capítulo 21, verso 2. Vi también la ciudad santa, la nueva Jerusalén bajada del cielo, donde vive Dios. La ciudad parecía una novia vestida para su boda, lista para encontrarse ¿con quién? Con su novio. Entonces, Cristo es considerado novio. Son 7 cartas de un novio que está muy enamorado y las envía ¿para quién? Para su novia, ¿verdad? Y si nosotros somos parte de esa iglesia, hermana, significa que estas cartas llegan hoy hasta nuestros días. Apocalipsis 1:9 en la versión Las Américas dice: por anunciar el mensaje de Dios y hablar de Jesucristo, fui enviado a la isla de Patmos. Ahí tenemos entonces la versión en su pantalla. Yo, Juan, que es el que escribe, soy su hermano en Cristo. Pues ustedes y yo confiamos en Él. ¿En quién confiamos? En Cristo. Y por confiar en Él, pertenezco al reino de Dios. Lo mismo que ustedes. O sea, nos está hablando a nosotras. Lo mismo que a ustedes, tengo los mismos problemas y dificultades, pero también tengo la fuerza que Dios nos da para soportar esos sufrimientos. Por anunciar el mensaje de Dios y hablar de Jesucristo, fui enviado a la isla de Patmos. Ahí tengo una imagen de cómo ustedes pueden ver cómo es esa isla de Patmos. Agua, agua, agua. Sabemos que la isla es una pequeña parte, una pequeña porción de tierra y todo está rodeado de agua. Entonces dice que Juan fue enviado a esta isla llamada Patmos. Patmos era una isla pequeña que los romanos usaban como cárcel para los presos políticos. Seguimos en el verso 10. En versión Reina Valera dice: yo estaba en el Espíritu. Juan es consciente de estar rodeado de la presencia manifiesta del Espíritu Santo, ¿verdad? Estoy leyendo, hermanas, Apocalipsis 1:10. Por ahí vamos ahorita. Versión Reina Valera dice: yo estaba en el Espíritu, y Juan es consciente, ¿verdad? De que él estaba rodeado de la presencia del Espíritu Santo. La versión viviente nos dice: quedé bajo el poder del Espíritu Santo. ¿Qué día fue? Dice que fue un domingo. Fue el día del Señor. Eso es lo que dice algunas versiones. Usted lo tiene ahí en pantalla ahorita. Pero un domingo quedé bajo el poder del Espíritu Santo. Entonces escuché detrás de mí una gran voz muy fuerte que sonaba como de trompeta. En el verso 11, en Reina Valera, dice: yo soy el alfa y la omega, ¿verdad? Entonces, como ya nosotras sabemos, hermanas, alfa y omega eran las 2 letras del abecedario griego. Alfa era la primera letra y omega era la última. Como en nuestros días, nuestro abecedario podría ser la primera, que es la A, y la Z, que es la última. Dios nos está diciendo con esto, cuando Él nos dice: yo soy el alfa y la omega, Él nos está diciendo: yo estoy en control del pasado, del presente, pero también del futuro. En el verso 12, en la versión Las Américas dice: cuando me volví para ver quién me hablaba, vi 7 candelabros de oro. Los candelabros de oro representan a las 7 iglesias. Sí, hermanas, como lo podemos verificar en el verso
20, siempre de Apocalipsis 1. Ahí dice, en la imagen, y aquí presenta algunas características de esta versión. Dice en el verso 20, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y los 7 candelabros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, ¿sí? Y los 7 candelabros que has visto son las 7 iglesias. O sea, que tal que en la versión, en el verso número 20, nos está diciendo, ¿sí, hermanas? Que que el candelabro significa las 7 iglesias, ¿verdad? Como lo acabamos de ver. Usted puede ir tomando ahí nota, ¿verdad? La imagen que vemos acá, dice aquí presenta algunas características importantes, porque la iglesia es representada como un candelabro. ¿Por qué? Porque la iglesia debe llevar la luz del evangelio, hermanas, ¿verdad? A un mundo que lleno de tinieblas. Cuando la iglesia deja de predicar, pierde su razón de existir, porque la iglesia existe para eso, ¿verdad? Esa es la razón, esa es la esencia de por qué existe la iglesia. Por eso, hermanas, la iglesia fue puesta para salvar, para poder llevar almas, los perdidos, al arrepentimiento. Veamos qué mira Juan en estos versos del 12 al 16. Leamos estos versos. Aquí vemos en el 12 al 16. Creo que este no se lo envié, hermana, pero yo acá lo tengo. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto, vi 7 candelabros de oro. En el 13 dice, y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llevaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas y en su boca salía una espada aguda de 2 filos y su rostro era como el sol cuando resplandece de su fuerza. Entonces aquí vemos que Juan ve a quién, Cristo, pero ve a Cristo glorificado, ¿verdad? Entonces, nos vamos a ir al verso 18. Yo soy el que vive y estuve muerto, pero ahora estoy vivo, por siempre y para siempre. Nos está diciendo, hermanas, que Él es eterno, murió para redimir a los creyentes y ahora vive por los siglos de los siglos. Juan no tiene que temer, las iglesias tampoco, la iglesia de Cristo no tiene que temer, porque Jesús prevaleció ¿sobre quién? Sobre la muerte. Y tengo en mi poder, dice él, dice nuestro Señor Jesucristo, el misterio de las 7 estrellas. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han después de esta, el 19. El 18 dice el que vivo y estuve muerto, mas he aquí yo vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Qué importante lo que aquí está viendo Juan. Tengo en mi poder las llaves de la muerte y de la tumba, dicen otras versiones. En versión Reina Valera dice Hades, Hades, Seol o Sheol, según el Antiguo Testamento, es un lugar de oscuridad al que van los muertos. Sheol también es llamado Hades en griego. Cuando Cristo dice tengo la llave de la muerte y del Hades, parece que hay una referencia muy estrecha entre muerte y Hades, o muerte y tumba. Las dos cosas parecen decir lo mismo. Cuando dice y tengo las llaves de la muerte y del Hades, está diciendo yo tengo en mi mano, es decir, tengo el poder de la muerte. Ya no pueden tocar a los siervos de Dios. Los hijos de Dios pueden morir, pero yo tengo las llaves, dice, porque yo los puedo traer a la vida, ¿verdad? Yo los vencí, yo vencí a la muerte y yo estuve muerto y resucité. Así que Juan, tú no tengas miedo. Tú puedes morir, pero recuerda que tu vida está en mis manos. Y yo tengo en mis manos el poder de la muerte, dice.
porque yo vencí la muerte, y es por eso que en Apocalipsis 20:14, eso creo que sí se le envía, hermana, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Ahí creo que la vamos a tener. Sí, ahí está. Apocalipsis 20:14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte, ¿verdad? La muerte segunda. Esta es la muerte segunda, o sea, cuando Cristo venga. ¿Por qué? Porque Cristo ya los venció. Es decir, la muerte morirá. Amén, hermanas. Amén. Vamos a ver a Amén. continuación cuál es el formato que tienen estas cartas para entrar de lleno a la carta a los de Éfeso, ¿verdad? Las cartas tienen una dirección individual, individualmente, ¿verdad? Tienen un remitente. ¿Quién es el que escribe estas cartas? Es Cristo. Cada carta dice, porque hay siempre una característica de Cristo. Yo soy, ¿verdad? Y hay una descripción ahí de Cristo. Viene también una evaluación que dice, yo conozco. Cristo evalúa a cada iglesia. En número 4 podemos ver que viene también un consejo para cambiar la condición y nos invita o le hace un llamado al arrepentimiento para permanecer en su fidelidad y la obediencia. También les invita a oír al Espíritu Santo. A las 7 iglesias les dice, cada una en la que ustedes va a ir leyendo, yo ya las leí hasta abajo casi, dice, el que tiene oídos, oiga. Todas las cartas, las 7 cartas que fueron escritas a estas 7 iglesias, todas dicen así. El que tiene oídos, oiga, y da un mensaje. Y finalmente termina con una promesa, ¿verdad? A cada una en lo individual les promete al vencedor. Llama a todos a vivir una vida en victoria y lealtad a Cristo. ¿Cuál es el mensaje a Éfeso? Siempre nos vamos a quedar en Apocalipsis, solo que ahora nos pasamos al capítulo número 2 y entramos de lleno a esta iglesia. Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. Ya está dando la dirección. ¿A dónde va a ir dirigida? A Éfeso. Éfeso significa deseable. Es considerada la ciudad principal, político, comercial y religioso. ¿Saben por qué, hermanas? ¿Por qué religioso? Porque Éfeso dice que tenía 2 templos para el emperador. Imaginémonos eso, hermanas. La idolatría que había ahí era bastante fuerte. Estaba el templo de Diana. Diana era la diosa de la fertilidad. Creo que ahí tengo la imagen de ella para que ustedes puedan darse una idea de cómo era esta imagen que ellos tenían ahí. Y a ella pues la idolatraban. Diana, el templo de Diana, era la diosa de la fertilidad. Su templo, ahí está, y lo tenemos, es una, solo que una está un poquito diferente que la otra, pero en realidad es la que ustedes ven ahorita acá en la imagen. Su templo era considerado como una de las 7 maravillas del mundo. Fíjense ustedes, las 7 maravillas del mundo. Esta era considerada esta imagen que vemos ahorita. Pero también dentro de ese templo guardaban un tesoro. Fíjense, ahí estaba la mayor economía de esta ciudad. No solo eso, hermanas, ahí también tenía un espacio para todos los criminales. Es decir, que cuando un criminal corría y se metía al templo de Diana, había un lugar donde nadie les podía hacer nada. Entonces, Diana tenía la mayor riqueza, pero también tenía los mayores criminales, ¿verdad? Éfeso tenía 3 características. Una de ellas era supersticiosa. Número 2, practicaba artes mágicas. Y número 3, era una ciudad inmoral. Pero ahí estaba la iglesia más influyente. Esta iglesia fue formada por, ¿recuerdan ustedes Priscila y Aquila? Ejemplar matrimonio. Pablo envía una carta a Éfeso,
¿verdad? Envía esa carta a los Efesios y nosotros tenemos, en nuestra Biblia tenemos estas cartas, ¿verdad? Entonces, ¿por qué se vuelve deseable a pesar de ser una ciudad muy idólatra o muy inmoral? ¿Por qué? Porque esta iglesia, a pesar de la idolatría y de la inmoralidad, se mantuvo fiel. Sí, hermanas, esta iglesia se mantuvo fiel a pesar de todo, ¿verdad? Leamos qué nos dice la presentación que tiene esta carta. Ahí lo tenemos en nuestras Biblias. Lea su Biblia, ahí hay una presentación. Y dice siempre en el verso número 1 del capítulo 2. Esto dice al que tiene las 7 iglesias en su mano derecha. Hay unas versiones que lo dicen así. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, dicen algunas versiones. Esta versión dice en su mano derecha, es decir, el que tiene el control completo de la iglesia. ¿Cuál es la evaluación de esta iglesia? En el verso 2 y 3, siempre del capítulo 2, dice, versión Reina Valera, voy a leer, o si alguna hermana la tiene, lo podemos leer rápidamente. Versos 2 y 3, siempre del capítulo 2. No nos vamos a mover del capítulo 2. Pero vamos a leer versión Reina Valera, verso 2 y verso 3. Yo creo que lo tengo, hermana Pali. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. Amén. Y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. ¿Hasta ahí? Amén. Exactamente, hasta ahí. ¿Cómo es considerada la iglesia de Éfeso? ¿Cómo es su evaluación? Una iglesia que tiene obras, ¿verdad? Ahí está, ahí la tenemos en pantalla. Es Apocalipsis 2, 2 y 3. Para las que están apuntando, ahí está el capítulo y el verso del que estamos leyendo en este momento. Una iglesia que tiene obras. ¿Cuáles son sus obras? Su labor y su arduo trabajo, dice ahí, ¿verdad? Una iglesia que no tolera la falsa doctrina, está diciendo. Por eso se convierte en una iglesia deseable. Ahora, ¿qué cosa dice? Odia las obras de los nicolaitas. Vamos a Hechos, capítulo 6, verso 5. Veamos qué nos dice. Hechos, capítulo 6, verso 5. ¿Alguna hermana si lo tiene? No sé si se lo envié, hermana Pali. Amén. Hechos, capítulo 6, verso 5. Amén, hermana. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Amén. Ahí está Nicolás. Dice, Nicolás fue uno de los diáconos que fueron elegidos para esta iglesia, para la iglesia primitiva. Pero luego Nicolás apostató de la fe, ¿verdad? Pero por tener influencia, hermanas, en esta iglesia, él arrastró a un grupo. ¿Han escuchado, hermanas, de los disidentes? Pregunto. Son grupos de la misma organización que pelean contra su misma organización. Es decir, Nicolás dice que él era cristiano, pero llevaba a los cristianos a no ser cristianos. Fíjense eso. Por eso él tuvo un grupo herético de herejes que se llamaba Nicolaitas, ¿verdad? Su presencia amenazaba destruir la integridad y pureza, la fe y la conducta de los cristianos, de la conducta cristiana. Los nicolaitas pensaban lo siguiente: nosotros estamos liberados de toda ley. Ellos, ¿qué cosa confundían? Libertad en Cristo con libertinaje. Hermanas, me pregunto,
Les pregunto a ustedes, hemos visto, hemos escuchado esto en nuestras congregaciones. Hay muchos que hoy practican y dice, tú tranquila, tú puedes hacerlo, no pasa nada. Vamos a negociar un poquito eso. ¿Por qué ser tan estrictos, verdad? ¿Por qué ser tan legalistas? Y ahí van. Entonces, los nicolaitas destruían a la iglesia diciendo, tranquila, tú ya eres salva por la gracia de Dios y tú estás libre en Cristo. Dios ya te salvó. Entonces eso contaminaba, hermanas, a toda la iglesia. Este pequeño grupo empezó a contaminar a toda la iglesia. Entonces la iglesia de Éfeso no toleraba a ellos, es lo que nos está diciendo ahí. En el verso 4 dice, pero tengo contra ti. Este es el reproche que Dios le hace a esta iglesia. Pero tengo contra ti que has dejado a quién dice, a tu primer amor. El llamado más importante de esta carta, en este mensaje, hermanas, es un llamado al arrepentimiento por haber perdido a quién dice, a su primer amor. Y una orden de volver a las primeras obras, de ver hasta dónde has caído. ¿Cuál fue el problema? Aquí hay un llamado para nosotras también, al arrepentimiento. Primero Dios les dice que han pecado y luego qué deben hacer para volver a los caminos o al camino correcto. Termina con un llamado a amar a Dios con todo amor inalterable. Efesios 6:24. Efesios 6:24. Si alguien lo tiene, lo puede leer. No Amén. Puedo. La gracia Aquí lo tenemos sea... en pantalla. Yo, hermana. Bueno, ya. Adelante, hermana. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Amén. Un amor, dice, inalterable. Qué lindo, ¿verdad? Con un amor inalterable. La gracia sea con todos los que aman, ¿a quién? A nuestro Señor Jesucristo, con un amor inalterable. Y hay un amén, así sea. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Hermanas, les hago esta pregunta. ¿Quién es tu primer amor? ¿O cuál es tu primer amor? ¿Cuál era el primer amor de la iglesia de Éfeso? ¿Qué significa perder el primer amor? Son varias preguntas ahí. Porque esto era lo que le estaba pasando a la iglesia de Éfeso. Pero tengo contra ti, dice el Señor, que has perdido tu primer amor. Dios reclama que ese amor le pertenece única y exclusivamente a Él. ¿Qué quiere decir perder el primer amor? Es no Era perder esa fe con que se entregaron la primera vez, esa convicción, la convicción de creer solamente en el Evangelio de Cristo y no dejarse mal influenciar. Amén. Y en su espíritu has dejado a un lado, dice, a Cristo como Señor. La permanencia en Cristo se ve reflejado, hermanas, en una vida de santidad que conlleva a amar y a servir correctamente a nuestros hermanos, a nuestras hermanas. Podemos cubrir necesidades, podemos cubrir las necesidades de nuestro prójimo, porque el primer amor está en nuestra vida. Si está en nuestra vida, nosotros podemos reflejar ese amor. El primer amor de permanecer en Cristo. Y al igual que permanecemos en Cristo, amamos a Cristo, ¿verdad? Vivimos en una santidad. Quieres y deseas el bien para tu prójimo. No poner zancadilla, no desearle el mal a tus hermanos, a tus hermanas. Pero en el caso de Éfeso no necesariamente va ligado al amor. En la primera carta de Juan 4:12 nos dice, si nos amamos los unos a los otros, Dios dice, ¿qué dice ahí? Permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado ¿en quién? En nosotros, hermanas.
Primera carta de Juan 4:12. Ahí tiene usted esta cita para que lo pueda analizar en su casa. Y en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros. ¿En qué? En que nos ha dado de su espíritu. Entonces nosotros podemos entender que la iglesia de Éfeso había perdido el primer amor. Si no se permanece en Cristo, en su espíritu, si el amor de Dios no está en tu vida, en mi vida, como lo estaba pasando la iglesia de Éfeso, es posible que ese primer amor, que mi primer amor, se enfríe hacia los demás, ¿verdad? La iglesia de Éfeso era alabada por sus obras, pero se le reclama que había perdido su primer amor. Por ende, sus obras no estaban siendo realizadas en amor. Cuando las obras se realizan en amor, aquellas se ven dirigidas a la voluntad de Dios, nacen del corazón de Dios y Cristo en nosotras, en quien cumple ese amor. Nos vamos a ir a Primera de Tesalonicenses 4:3. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 3. Esa creo que la tenemos ahí. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 3. Si alguien lo tiene, lo puede leer, hermanos. Yo lo puedo leer, hermana. Gracias. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Amén. Amén. Dice otra versión Las Américas, dice, Dios quiere que ustedes sean cada vez más puras, más puros, dice la versión, pero somos mujeres cada vez más puras, que se mantengan alejadas de la inmoralidad sexual. Eso es lo que nos dice versión Las Américas. Por tanto, podemos decir que toda buena obra tiene como fin la santificación. Por ende, la iglesia de Éfeso no estaba en el camino de la santificación. Ellos vivían en un lugar propicio, hermanas, para apartarse, para fornicar con otros dioses. Tanto era difícil ver este pecado en la iglesia, ¿verdad? Ya que superficialmente mostraban sus buenas obras que hacían en el nombre de Cristo, pero las buenas obras se pueden imitar. Sin embargo, una vida de santidad no se puede imitar, ¿verdad? Tarde que temprano lo descubre, ¿quién? El Espíritu Santo. El amor lo vemos presente desde la fundación del mundo. El sacrificio de Cristo que hizo por nosotras y que por ese amor eterno, hermanas, nos dio vida juntamente, dice, ¿con quién? Con Cristo. Efesios 1:5. El amor en amor habiéndonos predestinados para ser adoptadas hijas suyas por medio de Jesucristo. ¿Según qué? Según el puro afecto de su voluntad. Él así lo quiso, ¿verdad? Que nosotras fuéramos predestinadas para ser adoptados, dice, hijos suyos. Somos hijas suyas. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesucristo. Vamos a ir a Mateo 10:37. Si alguien lo tiene, lo puede leer. Mateo 10:37. Mateo 10:37. Amén. Que lo tengo ahí. Amén, amén. Dice así, el que ama padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Amén. Amén. Vea qué importante lo que Dios nos está diciendo aquí. Qué importante es esto. Yo lo tenía en versión Las Américas, pero dice el que ama a su mamá, su papá, antes que a él. Dios nos está ordenando, hermanas, amarle a Él
sobre todas las cosas. A nuestro prójimo también, sí. Primer gran mandamiento. Cualquier cosa o cualquier persona que pongamos antes que a Dios no podrá ser llamada su seguidora. Eso es lo que nos dice esa versión. ¿Cómo podemos nosotras ser capaces de amar a Dios como Él nos pide? Eso tenemos la respuesta en 1 de Juan 4:19. Nosotras le amamos a Él porque Él nos amó primero. Nosotras le amamos a Él porque Él nos amó primero, no porque nosotras lo hayamos amado primero a Él. No, las Sagradas Escrituras nos enseñan que nosotros le amamos a Él, pero fue Él el que nos amó primero a nosotras. Gracias, hermana Pali. Hermanas, muchas iglesias en la actualidad se encuentran reflejadas como la iglesia de Éfeso, queriendo hacer lo correcto y esforzándose por no caer, pero realmente muchas veces somos indiferentes como cuerpo de Cristo, porque no se ve la necesidad de sus miembros. Estamos más preocupadas por mantener una imagen que por un verdadero amor. Hermanas, que esto no pase con nosotros. No perdamos nuestro primer amor. Y si lo hemos perdido, analicemos en qué momento nos hemos desviado de ese camino. ¿En qué momento has perdido tu primer amor? El primer amor se pierde cuando no ponemos a Dios en primer lugar. Al igual que hay reproches, hay un arrepentimiento y hay un castigo. En el verso 5 dice, ahora Dios se presenta a ellos y les dice, arrepiéntete. Veámoslo. En el verso 5, siempre de Apocalipsis capítulo 2, verso 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Quitaré tu candelero de su lugar, si no te arrepientes. El candelero, el castigo, es que Dios quitará esa iglesia. Hay un castigo, hermanas, pero también hay una recompensa. En el verso 7, siempre del capítulo 2, nos dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No dice, escuche. El que tiene oídos, escuche. Escuchar y oír son dos cosas muy diferentes. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Esta es la recompensa para todo aquel que no pierda su primer amor. En esta carta Dios está llamando a luchar, pero también a vencer, hermanas. Y que finalmente usted, hermana, y yo podamos obtener la vida eterna, que es por eso, es el propósito de nuestra vida, ¿verdad? Quiero terminar con esto, hermanas, y quiero que lo llevemos en nuestro corazón, una palabra que ha llegado mucho a mi corazón cuando la escuché y siento que tanto conmigo como con usted podría también tener este impacto, ¿verdad? Hoy Dios nos dice, hija, ponga su nombre, Ana, Pali, Conchita, Yolanda, Lili, Eloísa. Hija, no importa tus debilidades, porque yo te hago fuerte. No importa tu caída, porque yo te levanto. No importan tus errores, que yo te perdono. Pero que no me ames, o que ames a otra cosa, o que ames a otra persona antes que a mí. Quieran agradar a otros antes que a mí. Eso me causa dolor.
Y no puedo habitar en ustedes que no me aman. Que no me amen. Que yo no pueda ser el amor de mi pueblo. Ese primer amor. No puedo habitar donde no me aman. El que yo no pueda ser el dueño de su corazón. Que Él hoy nos dice, hermanas, que me ame. No me niegue su tiempo. ¿Amas a Dios? ¿Amas tú a Dios? Ana, me dice el Señor hoy, ¿me amas? Elsa, hija mía, ¿tú me amas? Perdón, hermanas. Llevemos esto en nuestros corazones, hermanas, en esta noche. Tus debilidades, yo las fortalezco. De tus caídas, yo te levanto. De tus errores, yo te perdono. Pero que no me ames. Pero que no me ames. Si no me amas, no puedo. No puedo habitar en ti. Que Dios nos perdone, hermanas, si hemos negado ese primer amor, si hemos dejado nuestro primer amor. Por negar ese amor por completo, por no ser una primicia para la presencia de Dios. Le damos gracias a Dios hoy por perdonar nuestros errores, por levantarnos cuando nos caemos, por hacernos fuertes en nuestra debilidad. Pero gracias le damos a Dios también porque nos ha amado y nos ha amado tanto. Que podamos ser ese altar, hermanas, donde Dios habite, que su presencia sea lo más importante en nuestras vidas. Nada es más importante que amar a Dios. Queremos ser ese templo, digámoselo al Señor. Quiero ser ese templo, Señor, con un altar agradable delante de ti, donde tú escojas habitar. Que sea en mi corazón, que sea en tu corazón. Muchas gracias, hermanas. Gracias por el tiempo. Espero que podamos llevar este mensaje siempre a todos aquellos que hoy están necesitando de esta palabra para, como acabo de mencionar, sea para levantar, sea para perdonar, que Dios nos ayude a ser esa fuente de que Dios sea el que nos ayude a poder llevar siempre esa luz que Él quiere que seamos. Que la paz de Dios esté con cada una de ustedes, amadas hermanas. El tiempo es suyo, hermana. Vale. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios, amén. Amén, gloria a Dios. Bueno, hermana, cantemos nuestro himno, oh Cristo mío. Oh Cristo mío, eres tú mi amigo fiel, seguro amparo, solo en ti tendré. En mis aflicciones, buen Jesús, iré a ti, y consuelo y dicha me darás, oh sí. Cristo, ven más cerca, paz perfecta en mi amor, cerca, sí, más cerca de mi corazón. Cuando en la noche vea yo estrellas mil, tu voz hermosa
pueda mi alma oír. Haz que yo medite en tu tierno y dulce amor, y que yo te alabe lleno de fervor. Cristo, ven más cerca, paz perfecta en mi alma pon, cerca, sí, más cerca de mi corazón. Cuando esta vida tenga yo que abandonar, corona hermosa, tú me ceñirás y con dulce canto tu bondad alabaré y en mansión de gloria siempre moraré. Cristo, ven más cerca, paz perfecta en mi alma pon, cerca, sí, más cerca de mi corazón. Amén. Amén. Gracias, hermana Eloísa. Gracias, hermana Ana Belinda. Dice primero los Corintios 13. Si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o como ciñalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, pero no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, ¿de qué me sirve? Y después describe, hermanas, las características del amor. Pero fíjense que usted y yo no amamos porque es algo natural en nosotros como tal. Nos dice Primera de Juan, capítulo 4, Primera de Juan, capítulo 4, verso 19. Nosotros amamos, ¿sabe por qué? ¿Sabe por qué estamos entendiendo el amor? No es algo natural, hermana. Lo natural es irnos siempre a perdernos a hacer la voluntad, a no hacer la voluntad de Dios, a desobedecerla. Pero dice su palabra en Primera de Juan, capítulo 4, verso 19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y dice el verso 9 del capítulo 4 también. Dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Y en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación de nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a los otros. Cuanto más, hermanas, debemos de amar a Dios. Cuanto más a aquel que nos dio todo para que usted y yo no nos falte nada en esta tierra. Cuanto más responderle, hermanas. Servir a nuestro Dios no debe de ser una carga, sino un privilegio. Hacer algo bueno que a nuestro Dios le agrade, hermanas, no debe de ser algo que sea gravoso para nosotros. Si lo es, pidámosle a Dios que nos ayude a ver las cosas como Él las ve. Mucho podemos saber de doctrina, mucho podemos tener conocimiento de la palabra de nuestro Dios, pero podemos ser fríos. Podemos ser como aquellos fariseos, nada más estar buscando la falta en los demás y haciendo las cosas sin considerar que si perdemos el amor, entonces vamos a estar como ese templo, con muchas bendiciones, con mucha economía, decía nuestra hermana Ana Belinda, como ese templo de Efesios donde está la diosa Diana, donde hay abundancia, donde hasta los criminales tienen seguridad, si llegan a refugiarse ahí no los tocan. Así pudiéramos hacer usted y yo.
hacer cosas que a nuestro Dios le desagradan y nosotros creyendo que estamos haciendo bien. Entonces, partamos siempre, pidamos a nuestro Dios que nos ayude a volver a encontrarnos con ese primer amor, que es el amor de nuestro Dios. No es el amor de nuestra madre, se agradece. No es el amor de nuestro padre, se agradece. No es el amor de nuestro esposo, se agradece. Ni el amor de nuestros hijos. Ese primer amor es el amor de nuestro Dios. Hermanas, vamos a ir en una oración y será nuestra hermana Aminta Pineda quien estará llevándonos en esta oración. Adelante, hermana Aminta. Amén, amén, hermana. Buenas noches a todas, bendiciones. Inclinemos nuestro rostro y oremos a nuestro Padre Celestial. Amoroso Padre Celestial, que moras en los cielos y en la tierra y en todo lugar, Padre. Oh Señor, en esta noche agradecidas con usted, este grupo de hijas suyas, Señor. Gracias porque todos los martes usted nos mantiene reunidas y ahora más que estamos reunidas con otras hermanas que han venido a reunirse con nosotros. Estamos contentas porque sabemos que ellas nos han hecho partícipe de su compañía. Señor bendito, somos un solo cuerpo como usted quiere. Usted ha orado siempre por la unidad de su cuerpo. Ayúdenos a mantener esa unidad y que fomentemos estos grupos para que cada día estemos más unidos en un solo parecer, en un solo pensar, en un solo actuar y sobre todas cosas en una sola creencia en usted, Señor. Oh Padre Celestial, gracias, Señor, por el mensaje de nuestra hermana. Gracias por traernos a nuestra mente el recordar, Padre, de dónde partimos, de dónde venimos, que no es que nosotros empezamos a amarlo a usted primero, sino que ya usted nos había amado mucho antes de habernos traído al mundo, Padre, porque usted nos predestinó para ser sus hijas, Señor. Gracias, Padre, le damos por eso. Gracias por cada una de las hermanas aquí presentes, por las alabanzas, por todas las intervenciones que han habido, Señor. Gracias, Señor, porque su Santo Espíritu estuvo sobre nosotros, dándonos esa sabiduría y abriéndonos un entendimiento para entender este mensaje maravilloso, Señor. A usted sea la gloria, la honra y la majestuosidad para usted, para su Santo Hijo y su Santo Espíritu. Perdónenos, oh Dios, porque sabemos y reconocemos delante de usted que no somos dignas, Padre, pero estamos aquí en la confianza de que somos sus hijitas, Padre, y le pedimos que su misericordia siempre se incline hacia nosotros y nos perdone en el nombre de Jesús. Así, Padre Celestial, le pedimos pues que usted nos ayude, Padre, a quitar lo torcido de nuestra vida, Padre, a que seamos renovadas día con día, Padre, y que esa palabra fluya en nuestra mente, en nuestro corazón, no solamente para quedarse ahí, sino para ponerla en práctica, Señor. El amar a nuestros hermanos, el amar al prójimo, el amarnos unas a las otras, el amarlo a usted en primer lugar, porque usted se lo merece todo, porque usted es nuestro Padre, nuestro Rey poderoso, nuestro gran Dios, el gran yo soy. Gracias, Padre Celestial. Gracias por su gran bondad, por su infinito amor al derramar sobre nosotros esa bondad tan infinita, Padre. Oh, gracias por esta oportunidad brindada en este día de poder alimentar nuestro espíritu, Señor, con tu palabra. Gracias, Señor, porque en este proceso de crecimiento, Señor, es tan importante este alimento, Señor, y usted nos los da día a día, Padre. Ayúdenos, oh Dios, a que en cada estudio que recibamos, Señor, pongamos en práctica lo que vayamos aprendiendo, como aquel estudio que tuvimos acerca de buscar su rostro, Señor. Oh Dios bendito, ayúdenos a buscar su rostro en cada cosa que podamos hacer agradable a usted, Señor. Oh Padre, bendice a cada una de las que están aquí presentes, Señor. Bendícelas, guárdalas a ellas y a toda su familia, Señor. Así también, Padre Celestial, especialmente a nuestra hermana que trajo el mensaje, Señor, que usted lo usó como ese instrumento, Padre, para glorificarse usted y para edificarnos a nosotros, Señor. Gracias, Padre bueno, gracias, Papito lindo. Gracias, te amamos, oh Dios, te amamos, te amamos, te amamos. Y te damos gracias, oh Dios, por tu gran bondad. Todo esto, Padre, te lo dejamos en tus manos y te agradecemos, Señor, que nos des una buena noche, Señor, un buen descanso a todas las que estamos aquí y a todas las que no han podido conectarse, Señor, que usted le brinde la oportunidad en otra ocasión, Señor, de recibir este alimento tan especial. Oh Dios bendito, gracias, gracias. En el dulce nombre de nuestro amado y Dios soberano Jesucristo, le damos las gracias por todo. Amén. Amén. Gracias, hermana Minta, por llevarnos a nuestro Padre
en esta oración. Amén. Pues hermanas, les Amén. hacemos la invitación, si tienen oportunidad la próxima semana de acompañarnos. Recuerden que seguiremos estudiando los días lunes. Las cualidades de María. Será nuestra hermana Amariani Rodríguez de la ciudad de Río Bravo quien estará compartiéndonos, continuando con este tema de las cualidades de María. Y el próximo martes, con el favor de Dios, nuevamente estará nuestra hermana Ana Belinda Cardona, hablándonos sobre otra iglesia del Apocalipsis que estaremos estudiando. Será la iglesia de Esmirna, estudio bíblico sobre la carta a la iglesia de Esmirna. Hoy vimos Éfeso, en la próxima semana la iglesia a Esmirna. Hermanas, pues gracias por acompañarnos, a nuestras hermanas que están en Facebook, que Dios les siga bendiciendo, igual a nuestras hermanas que están en Zoom. Yo sé que algunas ya tuvieron que retirarse. Voy a retirarme de Facebook. Recuerden, hermanas, que sigamos aumentando la dosis de oración. Sabemos que hay muchas necesidades en el cuerpo de Cristo. Sabemos que muchos hermanos están padeciendo de muchas formas. Y recuerde, hermana, también que la oración más hermosa que nuestro Dios puede escuchar es la que usted eleve con su corazón, la que usted eleve a nuestro Padre desde su corazón, que usted ore. Muchas veces nosotros decimos, hermana, le pido la oración, y con gusto, hermanas, nosotros oramos por usted, yo oro por usted, pero es hermoso cuando usted dedica ese tiempo para hablarle al Padre. Le seguimos invitando, atrévase a orar. Atrévase, enséñese, hermana. Si usted de pronto dice que yo nunca lo he hecho, pues al momento de usted orar, diríjase al Padre. Háblele a nuestro Dios. Y como decía nuestra hermana Ana Belinda, esta carta de Efesios que mirábamos ahorita, pues llevaba un remitente, ¿verdad? Así usted también tiene que buscar ¿quién está hablando? Pues yo, Padre, ¿a quién le estoy hablando? Pues te estoy hablando a ti, mi Señor. Hablarle a nuestro Dios. Alábelo en su oración, agradezca quién es Él. Pídale la necesidad que tiene. Póngale en las manos de nuestro Dios. Abra su corazón. Y cuando usted termine de orar, pida todo en el nombre de Jesucristo. Si algo pidieras en mi nombre, yo lo haré. Juan 14:14 son palabras de Jesús. Así es que anímese, siga orando, siga pidiendo, aprendamos a orar. Y acuérdese, como dice Santiago 5:16, y procuremos ser más justas, porque la oración del justo puede mucho. Que Dios los bendiga a nuestras hermanas que están en Facebook.